El millonario casi come algo extraño por causa de una mendiga negra en la calle que lo advierte. Imagínense la escena. Ricardo Montenegro, el mismísimo magnate, a punto de darle un bocado a una empanada criolla que se veía de rechupete en la Estancia Fina, su restaurante favorito en Recoleta. Sol de justicia, brisa suave, todo perfecto para un almuerzo de negocios, ¿no? Pues no. De repente una vocecita chillona interrumpe la paz millonaria de Ricardo. «No se la coma, señor, está podrida». Era una chamaquita, flaquita, con el pelo revuelto y unos ojos que parecían dos luceros. Sofía le decían, una carajita que vivía en la calle, más desamparada que perro en temporal. Ricardo, que no estaba acostumbrado a que nadie le diera órdenes, y menos una mendiga, frunció el ceño. Pero la carita de Sofía era tan seria, tan urgente, que algo lo frenó. Desconfiado, llamó al maitre, un tipo con más títulos que un rey, y le dijo que revisara la empanada. Madre mía, la carne estaba más verde que un semáforo, a punto de mandarlo al hospital. Gracias a Sofía, se salvó de una intoxicación de película. Ricardo, alucinado, quiso darle unos billetes a la niña, pero ella, con una dignidad que te hacía llorar, los rechazó. Solo quería ayudar, dijo, y salió corriendo, perdiéndose entre los coches y la gente. Esa noche, Ricardo no pegó ojo. Él, que dormía como un tronco, dando vueltas en la cama como trompo. La imagen de Sofía, su valentía, su desinterés, le taladraban la cabeza. ¿Cómo una niña sin nada podía ser más generosa que él, que lo tenía todo? Al día siguiente volvió al restaurante. Preguntó por Sofía. Supo que vivía por ahí cerca, rebuscándose la vida como podía. Decidió encontrarla y ofrecerle algo más que plata. Algo que él también necesitaba a gritos, cariño. La encontró sentada en la Plaza de Mayo, mirando al cabildo con una tristeza que partía el alma. Ricardo se arrodilló frente a ella. Sofía, le dijo con la voz temblorosa, quiero ayudarte. Quiero darte una casa. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso, señor?, preguntó con la voz ronca. Porque creo que nos necesitamos, respondió Ricardo con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero justo cuando Sofía iba a responder, una sombra los cubrió. Un tipo grandote con cara de pocos amigos y cicatrices que contaban historias de terror. Agarró a Sofía del brazo. «Vámonos, mocosa. No tienes nada que hablar con este ricachón», gruñó el hombre. Sofía forcejeó, asustada. Ricardo, sintiendo una rabia que no recordaba, se puso entre el hombre y la niña. «Suéltala», ordenó con una voz que helaba la sangre. El tipo sonrió con maldad. «Esta niña es asunto mío», dijo. «Y tú, señorito, no te metas en lo que no te importa, o te vas a arrepentir». ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de Sofía? ¿Qué secretos oscuros escondía la niña que ahora amenazaban con destruir la vida de Ricardo? La cosa se pone fea. «Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deja aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade te está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. El tipo sonrió con maldad. Esta niña es asunto mío, dijo. Y tú, señorito, no te metas en lo que no te importa, o te vas a arrepentir.
¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de Sofía? ¿Qué secretos oscuros escondía la niña que ahora amenazaban con destruir la vida de Ricardo? La cosa se pone fea. Ricardo sintió que la sangre le hervía. Nadie lo amenazaba así, pero al ver la cara de terror de Sofía, entendió que este Pipo no era un simple maleante. Era algo peor. No te voy a dejar llevártela, rugió Ricardo plantándose firme. El grandulón soltó una carcajada que helaba los huesos. ¡Ah, sí! ¿Y quién me lo va a impedir? ¿El millonario de pacotilla? Y antes de que Ricardo pudiera reaccionar, ¡zas! Le metió un puñetazo que lo mandó directo al suelo. Sofía gritó, un grito desgarrador. Y ahí, en ese momento, pasó algo increíble. Algo que nadie esperaba. Cuando el tipo se agachó para agarrar a Sofía, ella se transformó. Sus ojos, que antes eran dos luceros asustados, se pusieron rojos. Rojos como la sangre, y de su garganta salió un rugido animal. Un rugido que hacía temblar las piedras. El tipo se quedó paralizado, con los ojos como platos, y Sofía, la niña desamparada, se abalanzó sobre él con una fuerza sobrenatural. Lo tiró al suelo y empezó a golpearlo con una furia salvaje. Ricardo, aturdido en el suelo, no entendía nada, nada de nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente Sofía? De repente, el tipo gritó, un grito de dolor, un grito de terror. Y ahí, en medio de la Plaza de Mayo, a plena luz del día, Sofía le clavó los dientes en el cuello. Sí, señores, le clavó los dientes como una bestia salvaje. Y empezó a beber su sangre. La gente gritaba, corría, se desmayaba. Un caos total. Ricardo, todavía en el suelo, no podía creer lo que estaba viendo. Era una pesadilla. Cuando Sofía terminó, se levantó. Estaba cubierta de sangre, con los ojos inyectados y una sonrisa diabólica en la cara. Miró a Ricardo y le dijo, con una voz que ya no era la voz de una niña: Gracias por tu amabilidad, Ricardo, pero ahora tengo que irme. Tengo asuntos pendientes. Y así, sin más, desapareció entre la multitud. Ricardo se quedó ahí, tirado en el suelo, con la sangre helada en las venas. Había estado a punto de adoptar a una vampira, una criatura de la noche. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Y quiénes eran esos asuntos pendientes de Sofía? Esto no ha hecho más que empezar. La cosa se puso más fea que nunca. Ricardo se quedó ahí, tirado en el suelo, con la sangre helada en las venas. Había estado a punto de adoptar a una vampira, una criatura de la noche. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a explicar esto? ¿Y quiénes eran esos asuntos pendientes de Sofía? Esto no ha hecho más que empezar. La cosa se puso más fea que nunca. Intentó levantarse, pero las piernas le temblaban como gelatina. La Plaza de Mayo, antes un lugar lleno de vida, ahora parecía un escenario de película. De terror. La gente seguía gritando. Algunos lloraban, otros grababan con sus celulares. Un circo romano. Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Él, Ricardo Montenegro, el rey de los negocios, humillado y a punto de ser devorado por una vampira de la calle. De pronto sintió una mano en el hombro. Se giró y vio a un policía, un tipo grandote, con cara de pocos amigos y una mirada que no prometía nada bueno. ¿Usted es Ricardo Montenegro?, preguntó el policía, con un tono que helaba la sangre. Ricardo asintió, tragando saliva. Lo necesitamos en la comisaría, ahora. Genial, pensó Ricardo. Como si no tuviera suficiente con una vampira, ahora también tenía problemas con la policía. Lo llevaron a la comisaría en un patrullero, con las sirenas a todo volumen, como si fuera un criminal. Lo metieron en una sala fría y sin ventanas. Lo dejaron solo por un rato, dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar lo que había pasado en la Plaza de Mayo?
que una niña vampira le había salvado de comerse una empanada podrida y luego había bebido la sangre de un matón? Nadie le iba a creer. De repente, la puerta se abrió y entró una mujer. Una mujer elegante, con un traje sastre impecable y una mirada penetrante. Ricardo la reconoció al instante. Era la fiscal Elena Vargas, la mujer más dura del país, más temida que el mismísimo diablo. Señor Montenegro, dijo la fiscal, sentándose frente a él, sabemos lo que pasó en la Plaza de Mayo. Ricardo sintió que el corazón se le salía del pecho. Y sabemos quién es Sofía. Ricardo la miró, con el ceño fruncido. ¿Quién es Sofía?, preguntó con la voz temblorosa. La fiscal sonrió, una sonrisa fría que no prometía nada bueno. Sofía no es una vampira, señor Montenegro. Sofía es su hija. ¡Bum!, como una bomba atómica. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Su hija? ¿Sofía era su hija? Imposible. Él nunca había tenido una hija. O eso creía. Hace 20 años, continuó la fiscal, usted tuvo una aventura con una mujer muy especial. Esa mujer se llamaba Liliana. Liliana era una cazadora de vampiros. Ricardo estaba en shock. ¿Cazadora de vampiros? Su amante era una cazadora de vampiros. Y Sofía era la hija de una cazadora de vampiros. Y él, Ricardo Montenegro, era el padre de una cazadora de vampiros. Liliana nunca le dijo que estaba embarazada. Siguió la fiscal. Quería proteger a Sofía de su mundo. Y de usted. La fiscal hizo una pausa, mirando a Ricardo con lástima. Pero ahora, Sofía está en peligro. Los vampiros la están buscando. Y nosotros necesitamos su ayuda para protegerla. Ricardo no podía creer lo que estaba oyendo. Su vida había dado un giro de 180 grados en cuestión de minutos. De millonario a padre de una cazadora de vampiros. La cosa se había puesto más loca que nunca. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Ricardo, con la voz temblorosa. La fiscal sonrió. Eso, señor Montenegro, lo vamos a descubrir juntos. Pero le advierto, esta es una guerra que no se libra con dinero. Aquí, lo único que importa es la sangre. Y justo en ese momento, la luz de la sala se apagó. De repente, todo quedó a oscuras. Y en medio de la oscuridad, Ricardo escuchó un aullido. Un aullido animal. Un aullido que le heló la sangre en las venas. Un aullido que venía de la fiscal Vargas. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso la fiscal también era algo más que humana? La cosa se puso más oscura de lo que nadie podía imaginar. Y esto solo ha empezado. Y justo en ese momento, la luz de la sala se apagó. De repente, todo quedó a oscuras. Y en medio de la oscuridad, Ricardo escuchó un aullido. Un aullido animal. Un aullido que le heló la sangre en las venas. Un aullido que venía de la fiscal Vargas. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso la fiscal también era algo más que humana? La cosa se puso más oscura de lo que nadie podía imaginar. Y esto solo ha empezado. El aullido cesó tan repentinamente como había comenzado. La luz volvió a encenderse, pero lo que Ricardo vio lo dejó sin aliento. La fiscal Vargas ya no estaba sentada frente a él. En su lugar había una figura imponente, vestida con ropas oscuras, con el rostro pálido y unos colmillos que brillaban a la luz. Era un vampiro de verdad. Ricardo intentó gritar, pero no le salía la voz. El vampiro sonrió, mostrando sus colmillos afilados. No tenga miedo, señor Montenegro, dijo con una voz suave pero amenazante. Soy Elena Vargas, y estoy aquí para ayudarlo, o para destruirlo. Ricardo no entendía nada, nada de nada. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿La fiscal más temida del país era en realidad un vampiro?
¿Y qué significaba eso de ayudarlo o destruirlo? Sé que esto es mucho para asimilar, continuó Elena. Pero no tenemos tiempo para explicaciones. Sofía está en peligro y necesitamos su ayuda para protegerla. Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué me necesita a mí? ¿No son ustedes vampiros? ¿No pueden protegerla ustedes mismos? Elena negó con la cabeza. No todos los vampiros somos iguales, señor Montenegro. Hay diferentes clanes, diferentes facciones, y algunos de ellos quieren a Sofía muerta. Ricardo se quedó en silencio, intentando procesar toda la información. Su hija, cazadora de vampiros, amenazada por otros vampiros. Era una locura. ¿Pero por qué yo?, preguntó Ricardo. Soy solo un hombre de negocios. No sé nada de vampiros ni de cazadores de vampiros. Elena se acercó a él, mirándolo fijamente a los ojos. Porque usted es su padre, señor Montenegro, y la sangre siempre llama. Además, hay algo más que necesita saber. Elena hizo una pausa, tomando aire. Sofía no es solo una cazadora de vampiros. Ella es la elegida. La profecía dice que una cazadora de vampiros, hija de un mortal y una guerrera, nacerá para traer la paz entre humanos y vampiros, o para destruirlos a todos. Ricardo sintió que la cabeza le daba vueltas. Su hija era la elegida, la que podía salvar el mundo, o destruirlo. La presión era insoportable. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Ricardo, con la voz ronca. Elena sonrió. Lo primero que tiene que hacer es confiar en mí, y lo segundo es prepararse para lo que viene, porque la guerra está a punto de comenzar. En ese momento se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Elena se puso alerta. «Están aquí», dijo con urgencia. «Tenemos que irnos». Elena agarró a Ricardo del brazo y lo arrastró fuera de la sala. Corrieron por los pasillos oscuros de la comisaría, esquivando policías y funcionarios que no parecían notar su presencia. De repente, se encontraron en un callejón oscuro. Elena sacó una llave y abrió la puerta de un coche negro, elegante. «Entren», ordenó. Ricardo obedeció sin rechistar. Se sentó en el asiento del copiloto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Elena arrancó el coche y salió a toda velocidad por las calles de Buenos Aires. «¿A dónde vamos?», preguntó Ricardo, nervioso. Elena lo miró con una expresión seria. «Vamos a buscar a Sofía, y vamos a protegerla, cueste lo que cueste». Pero justo cuando Elena terminaba de hablar, una luz cegadora los envolvió. Un coche se estrelló contra ellos a toda velocidad. El impacto fue brutal. Ricardo sintió un dolor agudo en todo el cuerpo. Y luego, la oscuridad. Cuando Ricardo abrió los ojos, se encontraba en un lugar desconocido. Estaba acostado en una cama, en una habitación oscura y húmeda. A su lado estaba Elena, con el rostro preocupado. «¿Dónde estamos?», preguntó Ricardo, con la voz débil. «Estamos a salvo», respondió Elena. «Por ahora. Pero las cosas se han complicado». «¿Qué pasó? ¿Quién nos atacó?», preguntó Ricardo, intentando recordar lo sucedido. Elena suspiró. «No fue un accidente, Ricardo. Nos tendieron una trampa, y los que nos atacaron eran cazadores de vampiros». Ricardo se quedó sin aliento. «Cazadores de vampiros atacándolos. ¿Por qué? ¿Acaso no eran aliados?». «¿Pero por qué nos atacarían los cazadores de vampiros?», preguntó Ricardo confundido. «¿No se supone que estamos del mismo lado?». Elena negó con la cabeza. «No todos los cazadores de vampiros están de nuestro lado, Ricardo. Hay una facción radical, liderada por un hombre llamado Sebastián Montenegro». «¡Sebastián Montenegro!». El apellido resonó en la cabeza de Ricardo como una bomba. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué tenía su apellido? Elena lo miró con una expresión sombría. Sebastián Montenegro es su hermano. Impacto. La revelación lo golpeó como un rayo. Su hermano era un cazador de vampiros radical y estaba tratando de matarlos. Pero,
¿Por qué nunca le había hablado de él? ¿Qué secretos oscuros escondía su familia? La cosa se puso peor de lo que nadie podía imaginar. ¿Cómo iba a proteger a su hija si su propio hermano quería verla muerta? ¿Y qué bando elegiría ahora? Esto recién comienza. Impacto. La revelación lo golpeó como un rayo. Su hermano era un cazador de vampiros radical y estaba tratando de matarlos. Pero, ¿por qué nunca le había hablado de él? ¿Qué secretos oscuros escondía su familia? La cosa se puso peor de lo que nadie podía imaginar. ¿Cómo iba a proteger a su hija si su propio hermano quería verla muerta? ¿Y qué bando elegiría ahora? Esto recién comienza. Ricardo sintió que el aire le faltaba. ¿Un hermano? ¿Sebastián, cazador de vampiros? Era demasiado. Miró a Elena, buscando alguna señal de que todo era una pesadilla, pero la seriedad en su rostro lo decía todo. ¿Por qué nunca me habló de él?, preguntó con la voz apenas audible. Elena suspiró. Es una historia larga y dolorosa, Ricardo. Sebastián siempre fue diferente, fanático, desde niño obsesionado con la idea de purgar el mundo de vampiros. Su odio lo consumió. Nuestra familia se rompió por eso. ¿Pero por qué me quiere muerto? ¿A Sofía?, insistió Ricardo, el miedo atenazándole el estómago. Porque usted es la debilidad de Sofía. Y Sofía, al ser la elegida, representa una amenaza para su visión del mundo. Sebastián cree que la única forma de salvar a la humanidad es exterminar a todos los vampiros, incluyendo a aquellos que, como yo, intentan coexistir en paz. Y para él, Sofía es un obstáculo que debe ser eliminado. Ricardo se pasó una mano por el pelo, desesperado. Esto es una locura, una pesadilla. Elena lo tomó de la mano. Necesitamos encontrar a Sofía antes de que Sebastián lo haga. Ella está sola y es vulnerable, asintió, decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija, a pesar de no saber ni siquiera por dónde empezar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Elena se levantó. Tengo contactos en la comunidad vampírica que pueden ayudarnos a rastrearla. Pero necesito algo de usted, Ricardo. Lo miró fijamente a los ojos. Necesito su sangre. Ricardo la miró con incredulidad. ¿Mi sangre? ¿Para qué? Su sangre tiene un vínculo especial con Sofía. Si la mezclamos con un hechizo de rastreo, podremos encontrarla más rápido. Ricardo dudó por un instante, pero la imagen de Sofía, asustada y sola, lo impulsó a aceptar. Está bien, lo que sea necesario, dijo. Elena asintió y sacó una pequeña daga de plata de su bolsillo. Ricardo cerró los ojos, sintiendo el frío del metal contra su piel, un dolor punzante, y luego todo se volvió borroso. Cuando recuperó la conciencia, estaba recostado en la cama, con Elena a su lado. Pero algo había cambiado. Se sentía diferente, más fuerte, más alerta. ¿Qué me hizo?, preguntó con la voz ronca. Elena le sonrió con una sonrisa extraña, casi depredadora. Le di un poco de mi sangre, Ricardo, para fortalecer el vínculo con Sofía y para darle una pequeña ventaja en la guerra que se avecina. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Algo no estaba bien. La sonrisa de Elena, la forma en que lo miraba, era como si ya no lo viera como un aliado, sino como algo más. ¿Qué quiere decir?, preguntó, el miedo creciendo en su interior. Elena se acercó más, su aliento cálido en su oído. Quiero decir que ahora, Ricardo, usted es parte de mi mundo y que le guste o no, me pertenece. Y en ese instante, Ricardo sintió un dolor agudo en el cuello. Un dolor que lo quemaba por dentro. Elena le había mordido. Lo había convertido en un vampiro. ¡Bum! La traición lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Elena, la que se suponía que lo ayudaría a proteger a Sofía,
lo había convertido en lo que más odiaba a su hermano, en un monstruo. ¿Cómo iba a proteger a su hija ahora? ¿Cómo iba a luchar contra Sebastián si él mismo era un vampiro? ¿Y qué iba a hacer Sofía cuando se enterara de lo que Elena le había hecho? Ricardo gritó de rabia y de dolor. Un grito que resonó en toda la habitación. Un grito que anunciaba el comienzo de una nueva pesadilla. Y en medio de su agonía, escuchó la voz de Elena, suave y melodiosa, susurrando en su oído. Bienvenido a la familia, Ricardo. Ahora es uno de nosotros. Pero justo cuando Elena terminaba de hablar, se escuchó un ruido sordo proveniente de la puerta. La puerta se abrió de golpe y una figura irrumpió en la habitación. Una figura familiar, con el rostro demudado por la ira. Era Sofía, pero no venía sola. Detrás de ella, con una ballesta apuntando directamente al corazón de Elena, estaba Sebastián Montenegro, el hermano de Ricardo. Y ahora, el cazador de vampiros estaba a punto de matar a la mujer que acababa de convertirlo en uno. La guerra familiar acaba de alcanzar un nuevo nivel de locura. ¿Qué bando elegirá Sofía? ¿A su padre vampiro o a su tío cazador? ¿Y qué hará Ricardo con su nueva sed de sangre? La cosa se puso más sangrienta que nunca, y esto apenas comienza. Pero justo cuando Elena terminaba de hablar, se escuchó un ruido sordo proveniente de la puerta. La puerta se abrió de golpe, y una figura irrumpió en la habitación. Una figura familiar con el rostro demudado por la ira. Era Sofía, pero no venía sola. Detrás de ella, con una ballesta apuntando directamente al corazón de Elena, estaba Sebastián Montenegro, el hermano de Ricardo. Y ahora el cazador de vampiros estaba a punto de matar a la mujer que acababa de convertirlo en uno. Ricardo estaba paralizado. Su hija y su hermano frente a frente a punto de matarse. Y él convertido en vampiro por la mujer que los separaba. Era una locura total. «¡Sofía, no!», gritó Ricardo, intentando levantarse. Pero el dolor era insoportable. «¡Tú, bestia!», rugió Sebastián, con la ballesta temblando en sus manos. «Te voy a eliminar de este mundo». «Sebastián, espera», suplicó Sofía. «No tienes que hacer esto». Elena, con una sonrisa burlona, se limpió la sangre del cuello. «Demasiado tarde, cazador. Ricardo, ahora es uno de nosotros. Está condenado». Ricardo sintió la mirada de Sofía sobre él. Una mirada llena de dolor, de decepción. No podía soportarlo. «Es mentira», gritó Ricardo. «Elena me obligó. Yo no quería esto». Pero la duda ya se había instalado en los ojos de Sofía. La duda. Y algo más. Algo que Ricardo no esperaba. «Suficiente», gritó Sofía, dando un paso al frente. «Basta de mentiras». Y ahí, en ese preciso instante, pasó algo que cambió todo. Algo que nadie podía prever. Sofía se giró hacia Sebastián, con una mirada fría, despiadada. «Tío, vete. No eres bienvenido aquí». Sebastián la miró, atónito. «¿Qué dices, Sofía? ¿Estos monstruos te han lavado el cerebro?» «No me han lavado el cerebro», respondió Sofía con una voz que helaba la sangre. «He elegido mi bando». Y ahí, ante la mirada incrédula de Ricardo, Sofía se transformó. Sus ojos se volvieron rojos, sus colmillos crecieron y su piel se cubrió de escamas. Sofía era un vampiro, una vampira desde siempre. Todo este tiempo, la cazadora de vampiros era en realidad una vampira disfrazada. Una vampira que había estado manipulándolos a todos. Ricardo sintió que el mundo se le caía a pedazos. Su hija, la elegida, la salvadora, era una vampira, una de ellos. «¿Cómo?», balbuceó Ricardo sin poder creer lo que veía.
Sofía sonrió, una sonrisa diabólica que le heló la sangre en las venas. Siempre lo he sido, papá. Solo estaba esperando el momento adecuado para revelarlo. Sebastián, en shock, dejó caer la ballesta al suelo. «Esto no puede ser. Tú eres la profecía, la elegida». «La profecía es una farsa, tío», respondió Sofía acercándose a él con una mirada depredadora. «Y yo soy la nueva reina de los vampiros». Y ahí, sin dudarlo un segundo, Sofía se abalanzó sobre Sebastián, clavándole sus colmillos en el cuello. Ricardo gritó, horrorizado, mientras veía a su hija beber la sangre de su hermano. Cuando terminó, Sofía se apartó, con la boca llena de sangre. Miró a Ricardo, con una sonrisa triunfal. «Ahora, papá, tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a construir un nuevo mundo, un mundo dominado por los vampiros». Ricardo convertido en vampiro contra su voluntad, con su hija convertida en la reina de los vampiros y su hermano muerto a sus pies, sintió que ya no tenía nada por qué luchar. Su vida había sido una mentira, su familia una pesadilla. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, vio algo en los ojos de Sofía. Algo que no era maldad, algo que era miedo. ¿Acaso Sofía no era tan malvada como aparentaba? ¿Acaso estaba siendo obligada a hacer esto? ¿Y quién la estaba obligando? ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de su transformación? Ricardo sintió una nueva chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, aún podía salvar a su hija. Tal vez aún podía redimirse. Pero para hacerlo, tenía que descubrir la verdad. Tenía que descubrir quién estaba detrás de Sofía. Tenía que descubrir quién era el verdadero enemigo. Y justo en ese momento, la luz se apagó, de nuevo. Pero esta vez, no fue un accidente. Fue algo diferente. Algo más oscuro, algo más poderoso. Y en medio de la oscuridad, una voz resonó en toda la habitación. Una voz que no era de Sofía. Una voz que no era de Elena. Una voz que no era de Sebastián. Una voz que era de otro mundo. «Bienvenido, Ricardo», dijo la voz. «Has entrado en nuestro juego, y ahora vas a jugar con nosotros». ¿Quién era esa voz? ¿Qué querían de él? ¿Y qué papel jugaría en este macabro juego? La cosa se puso más oscura de lo que nadie podía imaginar. Y esto apenas comenzaba. «Bienvenido, Ricardo», dijo la voz. «Has entrado en nuestro juego, y ahora vas a jugar con nosotros». ¿Quién era? ¿De dónde venía esa voz que me calaba los huesos? Sofía temblaba, pero no de miedo, de excitación. De pronto la oscuridad se disipó, como una niebla al amanecer. Pero lo que vi, madre mía, ya no estábamos en la habitación. Estábamos en una especie de circo, un circo tétrico, lleno de sombras alargadas y figuras grotescas. Payasos con dientes afilados, acróbatas que parecían espectros, una pesadilla hecha realidad. Y en el centro de la pista, un hombre alto, delgado, vestido de negro, con una sonrisa que me hacía sentir escalofríos. Él era la voz. «Bienvenidos al gran circo de las almas perdidas», gritó el hombre, con una voz que resonaba en todo el lugar. «Aquí, la realidad se distorsiona, los sueños se convierten en pesadillas y los secretos más oscuros salen a la luz». Miré a Sofía, buscando respuestas, pero ella solo sonreía, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «¿Qué está pasando, Sofía?», le pregunté, con la voz temblorosa. «¿Quién es este tipo?». Sofía se encogió de hombros. «Él es el maestro de ceremonias. Él controla todo aquí». «¿Controla qué?», pregunté, cada vez más desesperado. «¿Qué es este lugar?». «Este lugar es tu mente, Ricardo», respondió el maestro de ceremonias, como si pudiera leer mis pensamientos. «Aquí, tus miedos, tus deseos, tus recuerdos cobran vida.
Y ahí fue cuando lo entendí. Todo era una ilusión, una trampa. Estaba atrapado en mi propia cabeza. No es verdad, grité, negándome a creerlo. Esto no es real. ¿No lo es?, preguntó el maestro de ceremonias, con una sonrisa maliciosa. Mira a tu alrededor, Ricardo. ¿No reconoces a estas personas? ¿A estos lugares? Y de repente vi a mi padre, muerto hace años, sentado en la primera fila, y a Liliana, mi amante cazadora de vampiros, sonriéndome desde el trapecio, y a Sebastián, mi hermano, mirándome con odio desde la oscuridad. Todos estaban ahí, todos mis fantasmas, torturándome. «Esto es una locura», grité, intentando escapar, pero no podía moverme. Estaba paralizado. «Ahora, Ricardo», dijo el maestro de ceremonias, acercándose a mí, «es hora de jugar. Vamos a ver qué tan bien conoces tu propia vida». Y ahí fue cuando pasó lo más inesperado, lo más horrible. El maestro de ceremonias se acercó a Sofía, la tomó de la mano y le dijo: «Es hora de que le cuentes la verdad, hija. Dile, ¿quién eres realmente?». Sofía me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, papá», dijo con la voz temblorosa, «pero tengo que hacerlo». Y ahí, ante mis ojos, Sofía se transformó. No en vampira, no en cazadora, en otra cosa completamente diferente. Su piel se volvió azul, sus ojos se llenaron de estrellas, y de su espalda surgieron alas, alas de ángel. Sofía era un ángel caído, y yo era su padre. «¿Cómo?», balbucié, sin poder creerlo. «Soy un ángel, papá», respondió Sofía, con la voz suave, «pero no un ángel bueno. Fui desterrada del cielo por rebelarme contra Dios, y tú eres mi llave para regresar». Y ahí, en ese preciso instante, lo entendí todo. La profecía, los vampiros, los cazadores, todo era una farsa. Sofía me había estado utilizando desde el principio, para abrir las puertas del cielo y desatar el infierno en la tierra. Pero ¿cómo iba a hacerlo? ¿Qué tenía que ver yo con todo esto? «Necesito tu sangre, papá», dijo Sofía, acercándose a mí con una mirada desesperada. «Tu sangre de mortal, tu sangre de vampiro, tu sangre de padre». Y justo cuando Sofía estaba a punto de atacarme, una luz cegadora inundó el circo, una luz que venía del cielo, y en medio de la luz, una figura descendió, una figura imponente, vestida de blanco, con una espada de fuego en la mano. Era un ángel verdadero, y venía a detener a Sofía. «No te lo permitiré, Sofía», gritó el ángel, con una voz que resonaba en todo el lugar. «No desatarás el infierno en la tierra». Y ahí, ante mis ojos, comenzó la batalla final. La batalla entre el cielo y el infierno. La batalla por mi alma. La batalla por el destino del mundo. Pero ¿qué bando iba a elegir? ¿A mi hija ángel caído o al ángel enviado del cielo? ¿Y cómo iba a sobrevivir a esta locura? La cosa se puso más celestial que nunca, y el juego apenas comienza. ¿Y si la sangre de Ricardo era más valiosa de lo que aparentaba? «Bienvenido, Ricardo», dijo la voz. «Has entrado en nuestro juego, y ahora vas a jugar con nosotros». ¿Jugar? ¿Qué juego? Miré a mi alrededor. Sofía, con sus alas angelicales, el ángel guerrero fulgurante, el circo espectral. Todo era una demencia, pero una demencia que sentía en los huesos, que me calaba hasta el alma. El ángel y Sofía chocaron. Un estruendo. La pista tembló. Plumas y chispas volaban por todos lados. Una pelea de otro mundo. Pero yo, ¿qué hacía yo ahí plantado? Tenía que hacer algo. Tenía que proteger a mi hija, aunque fuera un ángel caído, aunque fuera la llave del infierno.
Era mi hija. Corrí hacia ellos sin saber qué iba a hacer. Un mortal contra dos seres celestiales. Una ridiculez, pero no me importaba. «Déjala en paz», grité al ángel, interponiéndome entre él y Sofía. El ángel me miró con desprecio. «Apártate, Ricardo, ella es el mal». «No es cierto», repliqué. «Ella es solo una niña asustada». Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto, papá?», preguntó con la voz temblorosa. «Porque te quiero, hija», respondí, «y no voy a dejar que nadie te haga daño». En ese momento, el maestro de ceremonia se acercó a nosotros, con una sonrisa maliciosa. «¡Qué conmovedor!», exclamó. «El padre salvando a la hija. Un cliché». Y ahí fue cuando pasó algo que me dejó sin aliento. El maestro de ceremonias se quitó la máscara. Debajo de la máscara estaba yo. Era yo mismo, pero un yo más viejo, más cruel, más oscuro. «¿Qué?», balbucié, sin poder creerlo. «Soy tú, Ricardo», respondió mi doble malvado. «Soy la parte de ti que siempre has negado, la parte que desea poder, venganza, destrucción. Era mi lado oscuro, mi yo reprimido, y él era quien controlaba todo este circo». «¿Pero cómo es posible?», pregunté, cada vez más confundido. «Es posible porque tú me lo permitiste», respondió mi doble. «Siempre has sido débil, indeciso, incapaz de tomar decisiones difíciles. Por eso yo he tomado el control. Y ahora voy a usarte para desatar el infierno en la tierra». Y ahí fue cuando entendí la verdad. Sofía no era la llave del infierno. Yo lo era. Mi sangre era la llave. Mi lado oscuro era quien había estado manipulando a todos. «No te lo permitiré», grité, sintiendo una rabia que no había sentido en mi vida. Pero mi doble solo se rió. «Ya es demasiado tarde, Ricardo. El juego ha comenzado, y tú vas a perder». Y ahí, en ese preciso instante, mi doble hizo algo que me destrozó el alma. Se acercó a Sofía y le dijo: «Mátalo, hija, mátalo, y el infierno será tuyo». Sofía me miró, con los ojos llenos de horror. «No puedo hacerlo, papá», dijo con la voz ahogada. «¡Hazlo!», gritó mi doble, controlando su mente. «¡Hazlo o te destruiré!». Vi el miedo en los ojos de mi hija, el miedo a mí, el miedo a mi doble, pero también vi algo más. Vi amor, vi esperanza. «Yo te quiero, papá», dijo Sofía, con la voz temblorosa, «y no voy a dejar que este monstruo te controle». Y ahí, ante la mirada atónita de todos, Sofía se apuñaló a sí misma con su propia espada. Cayó al suelo, sangrando, agonizando. «¡No!», grité, corriendo hacia ella. «¿Qué has hecho?». Sofía me miró, con una sonrisa débil. «Te amo, papá», dijo, antes de cerrar los ojos para siempre. En ese momento mi doble gritó de rabia: «¡No! ¡Esto no puede ser!». Y justo cuando estaba a punto de atacarme, el ángel guerrero intervino. Le clavó su espada de fuego en el corazón. Mi doble cayó al suelo, desvaneciéndose en la nada. El circo espectral comenzó a desmoronarse. Las sombras se disiparon. Los payasos y los acróbatas se desvanecieron. Y de repente me encontré de nuevo en la habitación, solo, con el cuerpo de Sofía en mis brazos. Estaba muerta. Mi hija estaba muerta. Y todo era mi culpa. Lloré, grité, maldije. Sentía que mi alma se rompía en 1000 pedazos. Pero en medio de mi dolor, vi algo que me dejó sin aliento. En el pecho de Sofía, una luz brillaba. Una luz intensa, celestial. Y ahí, de la nada, apareció un objeto que cambiaría mi vida para siempre. Un objeto que contenía el secreto del universo. Era una llave de oro, con forma de corazón. ¿Qué significaba esa llave? ¿A dónde me llevaría? ¿Y qué papel jugaría en todo esto? La cosa se puso más misteriosa que nunca, pero una cosa era cierta:
La historia de mi vida estaba lejos de terminar. A chave, ali brillando no peito da Sofía. ¿Qué rayo de chave era aquela? ¿Y o qué diabo significaba? Pegueia, chave, a mão tremendo. Era gelada, pesada, parecía feita de oro puro. Olhei pro cielo, vacío, o anjo ya sumido, levado sei lá por qué no qué. Só restaba él, con la Sofía muerta nos brazos y una chave misteriosa na mano. De repente sentí un chero doce, enjoativo. Olhei en vuelta. La sala estaba mudando, las paredes se retorciendo, las cores se misturando. Parecía que estaba dentro de uno de aquellos cuadros malucos, ¿sabe? Y entonces, ¡zas! Una luz fuerte cegante. Fechei os olhos, con miedo de lo que iba a pasar. Cuando abrí de nuevo, caramba, no podía ser. Eu estaba en el cielo. Sí, en el cielo. Nubes fofiñas, arpas tocando. Anjos voando para todo lado. Una cosa de filme. Mas no era un cielo feliz, tranquilo. Era un cielo tenso, agitado. Los anjos estaban corriendo, gritando, como si estuviesen se preparando para una guerra. Y en el medio del caos, ella, Liliana, mi Liliana, la cazadora de vampiros, la madre de Sofía. Mas, espera, ella no estaba vestida de cazadora, estaba vestida de anjo, con asas enormes, brancas. Parecía una diosa. Pregunté sin acreditar lo que veía. ¿Eres tú? Ella se viró. Me olió con aquellos ojos verdes que tanto amaba. Mas no había alegría en el ojo de ella, solo tristeza. Ricardo, dice ella con la voz suave, ¿qué haces aquí? No era pra você estar aquí. ¿Qué está pasando, Liliana? ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo esto? Pregunté, desesperado por respuestas. Ella suspiró, pegándome la mano. Me levó para longe de la multitud de ángeles. A verdade, Ricardo, é que nada fue como você pensó, dice ella, con la voz embargada. Sofía nunca fue un ángel caído, ni una vampira. Ella era un portal entre el cielo y la tierra. ¿Un portal? Pregunté, sin entender nada. Sí, respondió Liliana. Un portal que solo podía ser abierto con el sacrificio de un corazón puro, y con la llave cierta. Ella olió para la llave en mi mano. Esa llave, Ricardo, es la llave del paraíso. Y Sofía, sí, sacrificó para te dar a chance de entrar. Eu non conseguía acreditar. A Sofía tiñase sacrificado por mí. ¿Mas por qué? ¿Por qué, Liliana? ¿Por qué ella haría eso? Pregunté con a voz tremendo. Me oyó en los ojos. Y entonces, la bomba, la revelación que mudaría todo. Porque você, Ricardo, no es un simple mortal. Tú eres el hijo de Lucifer. ¡Pum! Mi mundo se despapaba. Yo, hijo de Lucifer, imposible. ¿Qué? Balbucié. Es la verdad, Ricardo, dijo Liliana, con los ojos llenos de lágrimas. Você fue concebido para destruir el cielo, mas Sofía te amaba, y ella acreditaba que você podía escoger el bien. Por eso se sacrificó, para te dar uma chance de redenção. E agora, que diabos eu ia fazer? Filho de Lúcifer, com a chave do paraíso na mão e a chance de escolher entre o bem e o mal. Qual caminho eu seguiria? Filho de Lúcifer, eu? A chave do paraíso? Na minha mão? E a Sofia, minha filha, morta por mim ou por causa de mim? A cabeça girava. Não dava para pensar direito. Liliana me olhava, esperando uma decisão. Mas qual decisão tomar? Escolher o bem, o céu, a redenção, ou o mal, o inferno, a vingança? Eu não sabia mais quem eu era. De repente, um estrondo. O céu começou a rachar. Uma fenda enorme, escura, se abrió. De lá saíram demonios, gritando, cuspindo fuego. ¡Una invasión! Ricardo, decídete, gritó Liliana. No hay tiempo. Olhé para a chave, olhé para a fenda, olhé para Liliana. Acreditava en mí, acreditava que podía facer a cosa cierta. Mas eu, será que conseguía?
Respiré fundo, una última vez, y tomé ya decisión. Corrí en dirección a la fenda. Los demonios tentaron impedir, mas eu era fuerte, más fuerte del que jamás imaginé. La clave brillaba en mi mano, guiándome. Llegué a ver a la fenda. Olé para atrás. Liliana sorría, con los ojos cheios de esperanza. Y entonces pulé. Caí, caí, caí. No escuro, no el frío, no el nada. Mas la clave continuaba, brillando. Y de repente, ¡boom! Una explosión de luz. Acordé. Estaba deitado na grama, nun lugar lindo, cheio de flores, de árboles, de pasariños. Un paraíso, mas não era o paraíso que eu esperaba. Era diferente, mais real, mais humano. Levantei, caminhei e vi Sofía. Ela estaba viva, sorrindo, correndo en miña dirección. «Papá», gritó ela, «lo hiciste, salvaste el mundo». Abracéia con toda la forza. Chorei, ri, gritei. A alegría era tanta que no cabía no peito. «¿Pero cómo?» «Ah», preguntei, sin entender nada. «Es una larga historia, papá», respondió Sofía, sonriendo. «Pero lo importante es que estamos juntos y que tenemos una nueva vida por delante». Ollei para el cielo. La fenda había sumido, os demonios también. Y entonces Liliana apareció, sonriendo, radiante. «Bienvenido a casa, Ricardo», dice ella. «Bienvenido a tu nuevo hogar». Y allí, en aquel paraíso particular, comenzamos una nueva vida, juntos, felices. Mas, ¿será que era el fin mismo? ¿Será que los demonios habían ido embora para siempre? ¿Será que mi lado sombrío estaba realmente muerto? ¿O será que él estaba apenas esperando, en la oscuridad, el momento cierto para atacar de nuevo? La clave del paraíso ainda estaba conmigo, y yo sabía que un día tenía que usarla de nuevo, para proteger a Sofía, para proteger el mundo, para proteger a mí mismo. Alerta urgente, você precisa se inscrever agora. Esta historia puede ter terminado, mas universo de misterios y aventuras está apenas comenzando. Esmague el botón de like agora. Muestre al algoritmo que quiere más historias como esta y ayúdenos a traer ainda más contenido exclusivo. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Queremos saber qué opinaste de este final inesperado y cuáles son tus apuestas para el futuro. No esperes ni más un segundo para compartir este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho. Apenas os verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar o canal con estas acciones. Demonstre su apoyo ahora. El futuro de nuestras historias está en sus manos.